Buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Y mi nombre es José Antonio Velázquez. La meditación del día de hoy se titula ¿Salvos por ley o por fe? Es una pregunta, hermanos. Y la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Escuchemos qué nos dice el Espíritu Santo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Es muy probable que Pablo haya sido el primero en proclamar el Evangelio, las nuevas noticias de salvación, a los Gálatas. Y así nos los hace ver en Gálatas 1, versículo 6, cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es, mis queridos hermanos, que se había infiltrado en la iglesia de Galacia falsos maestros judaizantes, que enseñaban a los nuevos cristianos que deberían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esto ha indignado verdaderamente a Pablo, ya que esta enseñanza distorsiona y menosprecia la obra redentora de Cristo. Y es mediante esta epístola que reprende fuertemente a los Gálatas para regresarlos al verdadero evangelio. Lo primero que hace es identificarse como mensajero de Jesucristo y que fue capacitado por el Espíritu Santo para proclamar el evangelio. Y esta enseñanza concordaba perfectamente con las enseñanzas de los discípulos de Jesús y con su misma conversión era una prueba de la justificación por fe. Y les comenta a los Gálatas
cómo reprendió al apóstol Pablo en Antioquía, cuando éste no convivía con los gentiles, cuando estaban presentes los judíos, por temor a una discriminación de parte de estos. Y les recuerda que siendo judíos, ellos también habían sido justificados por la fe en Jesucristo y no por la ley. Todo estaba dicho al aceptar y creer en la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, en obediencia al Padre. Este plan de salvación incluía a gentiles y judíos, es decir, a todas las naciones, como fue prometido a Abraham, el padre de la fe. Recordemos, mis queridos hermanos, que cuando Dios promete a Abraham, siendo ya viejo y sin hijos, que su descendencia sería tan incontable como las estrellas, y dice la palabra de Dios en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muchos años antes de ser dada la ley a Moisés, Abraham fue justificado por la fe, porque creyó en las promesas de Dios. Así también ellos, los Gálatas, y ahora nosotros, recibimos el Espíritu de Dios al escuchar la doctrina cristiana, y con ellos las bendiciones de salvación por fe. Como Dios se proponía justificar a los paganos por la fe, da de antemano la buena nueva a Abraham, y es la doctrina de salvación por fe, y ésta le extiende a todas las naciones cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham lo creyó, y Dios cumplió al elegir a personas de todas las naciones. Y todo aquel que cree como Abraham creyó, participa de las mismas bendiciones, porque dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Aquel que cree en el sacrificio vicario de Cristo será redimido de todo pecado, ya que con su sangre ha pagado nuestros pecados. Ningún rito o ceremonia judía puede aportar a la obra redentora de Cristo algo para la salvación del pecador, ya que la ley de Moisés fue dada como una maldición. Una maldición porque al ver la ley es verse como un espejo donde vemos reflejados nuestras faltas, bajo la cual vive el pecador, y solamente es eliminada por el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo les pregunta a los Gálatas: ¿cómo pueden ser tan necios en renunciar al Evangelio de Cristo y volver a la ley? ¿Acaso recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Nadie puede llegar al Padre por medio de la ley, ya que ningún hombre es capaz de cumplirla en su totalidad. Todos los que buscan la salvación por medio de las obras están bajo maldición. La palabra de Dios nos acaba de decir que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. El profeta Habacuc también nos dice en el capítulo 2, versículo 4, y declara: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo pueden despreciar la salvación por fe y regresar a la ley cuando esta no es una promesa, ya que no es dada por lo que se hace, sino por lo que se cree? Y aún esto, poder creer, es un regalo de Dios.
El que hiciere estas cosas vivirá por siempre, pero si en algún momento falla, pierde todos los derechos. En cambio, en Cristo nos ha comprado con su sangre, al ser hecho sacrificio por nuestros pecados. ¿Comprendemos ahora el enojo de Pablo, hermanos? Dios desde un principio se propuso que la salvación sería por fe. Jamás esperó que el hombre se justificara por el cumplimiento de la ley. Dios en su sabiduría divina sabía que el hombre por su pecado no podría hacerlo jamás y planificó y ejecutó la salvación por fe. La ley solo la dio para que el hombre viera su miseria espiritual y se preparara para recibir el Evangelio mediante la pasión y muerte expiatoria de Cristo. Estas promesas fueron hechas a Abraham y su simiente, siendo su simiente Cristo. Así como Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ahora el gentil que cree en Cristo también le es contado por justicia. Cristo es la cabeza espiritual de todos los creyentes. Por fe recibirán la paz de Dios. Mantengamos nuestra confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin agregar ni quitar nada, ya que con su amor salvador es único y suficiente. Y para siempre tengamos cuidado de las falsas doctrinas que nos alejan de Dios y su obra redentora. Su promesa es que seremos salvos por su gracia, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos salvos porque Él así lo quiso y nosotros lo obedecemos por amor y gratitud. Hermanos, acrecentemos nuestra fe día con día en oración y en conocimiento de la palabra de Dios, pues en ella están escritas las verdaderas promesas. Dios mediante, nos veremos y escucharemos la próxima semana. Por lo pronto, mañana es domingo, día del Señor, y los invito a estar con Él. Hasta la próxima, hermanos.